Vísperas de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, 28 de junio. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, de los versículos 15 al 19. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios, y dicho esto, añadió: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en las vísperas de esta festividad solemne de San Pedro y San Pablo, el Día del Papa, como también se conoce a este día 29 de junio. Estamos en sus vísperas y la liturgia de la palabra de la misa de vísperas de esta solemnidad nos presenta ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo, una vez resucitado, se presenta a los apóstoles y nuestro Señor conversa personalmente en un momento determinado con San Pedro. 3 veces le va a preguntar: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? La primera vez le dice: ¿me amas más que estos? Y entre estos, que eran todos los apóstoles, estaba San Juan, aquel apóstol, el único que no le había abandonado al Señor, que estuvo con el Señor en todo momento y también en el momento de su muerte al pie de la cruz. Y Jesucristo le pregunta a San Pedro: ¿me amas más que estos? Incluso más que San Juan, que no me abandonó, que no me negó, que siempre me acompañó, que estuvo ahí conmigo. Y San Pedro, que conocía todo, sabía todo, todas esas circunstancias, San Pedro le va a decir: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Por 3 veces le va a repetir esa pregunta y por 3 veces San Pedro le va a contestar, aunque en la tercera vez ya San Pedro estaba bastante triste y le va a decir al Señor: tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Y por 3 veces nuestro Señor le va a decir: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Por un lado, estas preguntas y estas respuestas, esta pregunta del Señor, son como una oportunidad que le estaba dando el Señor a San Pedro para que se rectifique de aquellas negaciones que Pedro le había hecho. Recordamos cómo Pedro le había negado por 3 veces al Señor. Ahora el Señor le daba la oportunidad para que por 3 veces rectificara esas negaciones. Y efectivamente, San Pedro rectifica arrepentido, seguramente muy apenado, muy arrepentido. Pero además también, estas preguntas eran una confirmación de lo que nuestro Señor le había prometido a Pedro.
nuestro Señor, podríamos decir más o menos a mitad de su ministerio público, le había dicho a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesucristo le estaba haciendo la promesa de hacerlo fundamento de la iglesia. Mi iglesia, dice el Señor. Le estaba dando el poder de atar y desatar, con todo lo que eso significaba en el mundo judío. Ahora, pasado el tiempo, pasado el misterio pascual, la pasión y la muerte, y habiendo ya resucitado nuestro Señor, le confirma lo que le había prometido. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, con estas 3 preguntas y estas 3 respuestas de Pedro, y nuestro Señor diciéndole: apacienta mis corderos, le estaba confirmando esa promesa. Le estaba diciendo efectivamente: tú vas a confirmar a tus hermanos, tú vas a ser el que guíe a todos mis discípulos. Apacienta mis corderos, cuida de mis corderos, de mis ovejas, cuida, dirige, pastorea a mis discípulos. Y es que Pedro, también recordamos, antes de la pasión, Pedro, cuando el Señor había dicho que todos le iban a abandonar, Pedro decía que no, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a negar. Y nuestro Señor le va a decir sí, pero también le va a adelantar, le va a decir: tú, una vez convertido, confirma en la fe a tus hermanos. Y es que el demonio, lo dijo el Señor al mismo Pedro, el demonio ha pedido permiso para zarandearte, para tentarte, para hacerte caer, para hacerte que me niegues. Pero tú, una vez convertido, confirma en la fe a tus hermanos. Ahora nuestro Señor le estaba dando ya el poder efectivamente para que confirme en la fe a sus hermanos. Estamos pues en las vísperas de esta solemnidad tan importante en la vida de la Iglesia. Un día para rezar mucho por el Papa. El Papa es el sucesor de San Pedro. El Papa tiene las mismas funciones que San Pedro. El Papa es el instrumento de unidad de los obispos y de toda la Iglesia, de todos los fieles católicos. El Papa es el que custodia nuestra fe, es el que interpreta nuestra fe, es el que cuida de la disciplina dentro de toda el reino de Dios aquí en la tierra, la Iglesia. Una oportunidad para rezar mucho por el Papa, pero también para profundizar en nuestra fe, en la Iglesia y en el Papa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.